Hola a todo el mundo, espero que estén bien. Vamos a comenzar por una oración antes de comenzar. Señor, muchas gracias por este momento, gracias porque tú eres el único Dios verdadero, viviente, que está actuando en este momento en el cual tú no duermes, tú eres el que siempre está despierto, muchos duermen, pero tú siempre estás obrando. Gracias por ser ese Dios tan cuidadoso con nosotros. Gracias, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he escogido un versículo de la palabra del Señor, muchos versículos de hecho, y el título de esta exhortación se llama Dios es Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Porque en esta generación, en nuestra generación en total, que compartimos todos, Dios ya no es Dios para algunos, pero Dios sigue siendo Dios. Y me gustaría recordarlo con un profeta que se llama Elías en la Biblia, y que él nos exhorta a decir a todo el mundo que Dios es Dios. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 18, versículo del 18 al 26, y vamos a leer muchos más. Y dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlo pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el pueblo que el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ese fue el turno de los profetas de Baal. Ahora le toca a Elías, que está en Primera de Reyes capítulo 18, versículo del 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahvé, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las palabras un altar en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho
todas estas cosas. Respondiéndome, Yahvé, respóndeme, dice, respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Yahvé es Dios. Y lo dicen otra vez: Yahvé es Dios. Versículo 40. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Aquí nos paramos y me gustaría decirles un poquito cómo era el contexto en esos momentos. En ese momento es como hoy en día. Muchas personas estaban hablando, muchos profetas de Baal, muchos profetas de ese Dios que no respondía, no respondía nada. Y habían muchos de ellos, y habían demasiado, pero había un profeta que no tenía miedo de decir a todo el mundo que Dios verdaderamente es Dios. Hermano, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé si estás diciendo que Dios es Dios, pero si no lo estás haciendo, me gustaría animarte, exhortarte a que tú puedas decirlo en tu trabajo, en la universidad, que lo hagas en tu colegio, que lo hagas en el lugar donde tú estás. Yo sé que es complicado, pero tenemos que tener las agallas de este profeta, tenemos que tener el ánimo, la pasión, tenemos que tener esa convicción que él tenía. Muchos dicen: yo tengo convicción, pero no es verdaderamente convicción, solamente es un fuego del momento que después se apaga. Hermano, si tú verdaderamente conoces a tu Dios, y cuando escuchas muchas personas que están diciendo que el Dios de los cristianos, el Dios que ellos están profesando no existe, ve hacia ellos y háblales y diles la verdad, y diles como hizo aquí este profeta del Señor, que Dios es el único Dios de este mundo, es el único Dios de toda la creación, no hay otro fuera de él, lo dice la palabra. ¿Qué pasó en el versículo 40? Pasó algo fuerte, pasó algo que en ese momento todo el mundo estaba bajo la ley mosaica. ¿Qué pasó? Dice en la ley mosaica, dice que si un profeta dice algo de la parte del Señor, pero que si esa palabra no se cumpliese, ¿qué se tenía que hacer? Tendría que apedrearlo. Pero en ese momento Elías hizo otra cosa. Él no lo mató igual, lo mató a 450 profetas, porque ellos estaban insultando, estaban diciendo a todo el mundo que el verdadero Dios de Israel, ese Dios de los creyentes hebreos, no era el Dios verdadero. Pero Elías pudo demostrar lo contrario. Elías ya tenía una buena vida. Elías éticamente era bueno. Elías tenía una moral excelente, pero no era suficiente para que ellos se den cuenta que Dios es Dios. Tenía que haber algo sobrenatural, tenía que haber algo más fuerte, tenía que haber pruebas de vida también. Y esa prueba, pues Elías la puso. Tú puedes también hacer ese tipo de pruebas con tus hermanos, conociendo muy bien a tu Dios, claro, conociéndolo y diciéndole: respóndeme, Dios. Haz comprender y haz que los corazones de mis hermanos, los corazones de muchos incrédulos en el colegio, en el trabajo, o los colegas de mi trabajo también, que puedan convertirse, que ellos puedan tomar una decisión para vida eterna. Me gustó mucho la historia de Elías, me gustaría decir mucho más, pero no me gustaría ser muy largo, sino que exhortar a cada uno de ustedes a decir a sus parientes, a su familia, y a decir a todo el mundo, no importa si es pobre, rico, o si estudió mucho o no estudió, etcétera, no importa. Una persona que tiene una alma necesita escuchar la palabra del Señor, necesita saber que hay un Dios amoroso, lleno de gracia, pero también lleno de ira, que la persona que no está en Jesús va a caer toda la ira del Señor sobre
esas personas que no creyeron en el nombre de Jesús. Hoy día, hermano, me gustaría decirte simplemente que te pongas a orar y que te pongas a decir qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. O mañana, díselo como el apóstol Pablo lo dijo, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga? Dice. Pocas personas le dicen eso al Señor. Muchos llegan a la iglesia y creen que los puestos ya están así y todas las cosas están ya todo preparado. Claro que está todo preparado, pero ¿qué te cuesta de pedir al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque créanme, hermanos, que en una obra de construcción hay los que hacen la fundación, hay los que hacen la electricidad, hay los que hacen la madera, hay los que hacen la pintura, hay los que hacen el crepí, hay los que hacen, hay de todo en la obra. Y hay distintas secciones. Y pide al Señor y dile qué es lo que tienes que hacer en esa obra magnífica que tiene en este mundo. Porque recuerden, hay un versículo en la palabra del Señor que para mí es hermosa, donde el Señor dice en Timoteo que Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y ese también es mi deseo. Es un gran deseo de mi corazón, pero no podemos tomar esa decisión por los demás, pero podemos predicar a los demás, podemos decirle que Dios es Dios. Y si Dios es Dios, significa que Él salva. Así que, hermanos, los quiero mucho y espero que nos podamos reunir la semana próxima. Ya sabemos que el COVID-19 está muy fuerte, pero Dios es más fuerte, porque el COVID no es Dios, nuestro Dios es Dios. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y hasta pronto.